11:15 en toda la República Argentina. ¿Viste ese momento en que volvés a casa, abrís la puerta y te espera el olor a comida calentita? Eso es hogar y eso también es Ultracom. En ultracom.com.ar descubrís soperas eléctricas, freidoras de aire, ollas a presión y mucho más para hacer las recetas que habrían en este invierno. Entrá ahora a ultracom.com.ar y llévate tu próximo electro favorito en cuotas sin interés y con envío gratis a todo el país. Cocinás vos, lo hace Ultracom. Y ahora sí, con una temperatura de 15 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Hasta los 18 vamos. Máxima 18 hoy. ¿A qué hora más o menos? La máxima 4 de la tarde. 4 de la tarde, la máxima. Está bien, voy a estar mirando fútbol en mi casa. Está muy bien. No tengo idea. Recibimos a nuestro invitado del día de hoy. Ahora voy a explicar quién es. Primero te saludo, Hernán Rosselli, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Un gusto. Buen día a todos. No nos conocíamos, un placer conocerte. Ayer me tomé la licencia de recomendar una película con los invitados que vinieron ayer y hice toda una introducción previa sobre cómo en realidad a mí no me gusta mucho recomendar en general porque después te tenés que hacer cargo de las recomendaciones. Sin embargo, recomendaba bastante. No recomiendo, yo hice esa diferencia. Yo digo, a mí me gustó. Fui a ver esto y me gustó. No, la recomiendo. No incitas, vean esto que está buenísimo. Claro, y no te persigo después. ¿La viste? Claro. Digo, pero bueno, estas dos son justo dos excepciones. Okay. Pasa que justo fueron dos excepciones que vinieron una después de la otra. Ayer recomendé Gatillero, que está en salas todavía, y hoy voy a recomendar una película que viene ya en salas hace un tiempo y que le está yendo bien y que por eso se queda. Y ahora me gustaría hablar de eso también, de esta noción extraña del éxito que a veces medimos, digo, y qué significa que le vaya bien a una película o no, con Hernán Rosselli. La película se llama Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado. La dan en el Malva los sábados. Es un peliculón, digo, está muy buena y le está funcionando muy bien de boca en boca, que es lo que digo, es lo que hace que siga en salas, que es como cada uno que la ve quiere ver de vuelta. Yo el otro día en la sala haciendo cola en la puerta del Malva para entrar al cine, charlé con un flaco que estaba yendo por segunda vez y estaba llevando a alguien porque dice, no, quería que la viera tal y la vine a ver de vuelta. Qué bien. Digo, y yo cuando salí de la película lo entendí, digo, yo estoy para esa también, estoy como para invitar a alguien y que Llevar venga a alguien. y llevar a alguien y verla de nuevo. Así que Hernán, bienvenido, gracias y felicitaciones por la peli. Bueno, muchas gracias. Sí, está desde diciembre en el Malva. Un montón. Sí, estamos contentos. De hecho, yo me acuerdo que en ese momento María se la recomendó en algún momento a Andy en un pase. Ah, mira, no me acuerdo. Ella la había ido a ver en el verano y sí, la verdad que hay algo de esta lógica, porque el Malva tiene una particularidad que es una vez por semana y hay algo de esa lógica para el cine independiente de que sea solo una vez por semana, las películas que no tienen tanta publicidad, no tienen una inyección de dinero tan grande en publicidad, que funciona muy bien. Y lo que hablamos eso por el da aire, tiempo, claro. Que tampoco tienen un famoso, ¿entendés? Como Claro. no tiene una cara que decís, como, bueno, voy a ver la de Peter Lanzani, qué sé yo. Es como, tenés que hacer el doble de esfuerzo en marketing porque no tenés esa cara que vende sola. Sí, de hecho la apuesta de la película es un poco, ¿no?, la impresión de realidad que produce ver como actores que para mí son muy maravillosos, pero no conocidos, ¿no? ¿Cuál? No. Eso es una cosa que te quería preguntar porque ahora nos vamos a meter en la cuestión de la característica técnica simpática de la película, que está buenísima, que es algo de color que te va a dar curiosidad, te van a dar ganas de ver a ver qué hizo con eso. Pero antes de meterme en eso, que para que no se lleve todo, laburás con un montón de actores que no son actores, otros que sí. ¿Cómo es ese equilibrio para que todo el mundo actúe bien cuando capaz que muchos no son actores? Es algo que hice en mi primera película, Mauro, que empecé a hacer ahí, a ensayar, que es también un poco sobre filmada en el conurbano bonaerense y también un poco sobre el mundo, los límites difusos entre lo legal y lo ilegal, sobre un pasador de billetes falsos que se pone a falsificar billetes. Y lo que hago es mezclar actores profesionales con no actores, ¿no? En este caso, generalmente los actores profesionales con los que trabajo son todos actores de zona sur, no muy conocidos, pero actores muy buenos con mucho entrenamiento, ¿no? Gente del café concert, de la varieté, ¿no? Como gente que tiene un entrenamiento para los que el arte es un trabajo de todos los días, mezclados con gente que no tiene experiencia. Para mí hay algo muy lindo en eso, muy rico, que tiene que ver un poco con como cierta efervescencia de las actuaciones, un poco de los comienzos del cine, ¿no? Como que el cine es como una especie de arte de barracas, ¿no? Como de feria, un arte de feria. Como antes de que sea una industria, digamos. Sí, antes de que sea una industria. ¿De qué se trata la peli? ¿Cómo la explicarías para alguien que...? La película cuenta la historia de los Felpeto, que es una familia que se dedica a la administración del juego clandestino, de la quiniela clandestina, lo que se conoce acá como quiniela. Y cuenta, bueno, desde que el padre de la familia murió, Hugo Felpeto, Maribel, la hija, y Alejandra, su mujer, quedan a cargo del negocio, ¿no? Entonces eso
Generalmente en el mundo del juego las mujeres se dedican a la administración, como hacen lo que se conoce como el trabajo en la mesa, que se utilizan muchas metáforas en el juego como del mundo de las finanzas y del banco, es como si fuera la mesa de dinero. Y bueno, ellas quedan a cargo del negocio en un momento. Y los tipos son los que están en la calle levantando. Claro, sí, son como el brazo ejecutor, ¿no? Claro. Entonces la película cuenta en un momento en que hay turbulencias, hay allanamientos en el mundo del juego, que es cuando la quiniela entra en el Código Penal como delito, cómo estas mujeres se las arreglan ahí para... Eso es algo que pasó en la vida real, o sea, la quiniela cambió Sí, la sí, categoría en 2016, en la gestión de Ritondo en la provincia, entra en el Código Penal como delito, lo que produce... contra lo que se puede llegar a creer, que pasa muchas veces en el narcotráfico, produce como una especie de reacomodamiento del tablero, porque no es algo que se termine de erradicar, pero produce un cambio de fuerzas, ¿no? Entonces hay mucha violencia. O sea, no erradica el juego, Sí. reestructura las organizaciones. Generalmente se baja a los banqueros con más poder, pero lo que pasa es que los ¿Qué medios... son los banqueros? Los banqueros son los como el capitalista del juego clandestino, ¿no? ¿Se O puede sea, el explicar? jefe. ¿Se Claro. puede explicar que es la quiniela clandestina? Claro, es la quiniela clandestina porque esto justo vengo de un festival en Austria y era como, bueno, el desafío de en un preguntas y respuestas ¿Cómo te explico? explicarle a los austríacos. ¿Qué tiene de clandestino? Claro, porque funciona con el sorteo de la quiniela de la lotería oficial, de la Lotería Nacional, y lo que se hace es levantar apuestas en paralelo. Uno tiene como una especie de capital que es con lo que va a pagar los premios y funciona como respaldo para esas apuestas. Pero yo lo que hago es levantar apuestas en paralelo, generalmente es en un entorno familiar, ¿no? Y existiendo la apuesta legal, ¿cuál es la ventaja? ¿Que paga más? Sí, paga más. Por ejemplo, de hecho, la Lotería Nacional tuvo que ir incorporando novedades que tenía la clandestina, como por ejemplo la posibilidad de desdoblar la apuesta en 2 números, ¿no? Pero la particularidad más grande de la quiniela clandestina es que el puerta a puerta, yo voy y te levanto la apuesta en el negocio, te fío si vos no tenés plata, que eso no, la Lotería Y Nacional ahí no lo podría hacer. entras en la de los préstamos. Sí, sí, sí. Wow. También, ¿no? Que Sí, es otro negocio. que termina funcionando como caja, pero lo más particular del juego es que es la base de cualquier estructura mafiosa, ¿no? Como en Estados Unidos, Entonces la peli tiene algo de medio de thriller, de como, bueno, la reorganización de una estructura mafiosa en Loma de Zamora. Ahora me quiero meter también en tu historia, pero para contar qué fue lo que hiciste. Y tiene la particularidad de que tiene un montón de flashbacks dentro de la película que son VHS reales de los propios personajes que actúan, de la familia. Sí. ¿Cómo lo explicarías bien para que se entienda lo que hiciste ahí? Sí, es como, claro, funciona como una película de gángster, que las películas de gángster siempre cuentan un poco generalmente el pasado fundacional de la familia y el presente medio en crisis. Con este padre que murió de joven, con la madre que ahora es la jefa de la mafia, pero de joven, Claro. con la hija de chiquita. Pero esos VHS son reales. Sí, 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 es muy particular. O sea, el origen del proyecto de la película es ese material, ¿no? Que es muy particular porque no son home movies, sino que es como un material muy minucioso que cuenta la fundación de la familia. O sea, son de esas familias que grabaron todo durante mucho tiempo, pero son una familia que se dedica a otra cosa, no son los personajes reales. No. O sea, no es un documental la se película. dedican que es algo que hay que aclarar porque la impresión de realidad es muy fuerte. Es que sí. Incluso la gente que conoce a los Felpeto en la vida real dice, yo no sabía que Que se dedicaban a eso. Ay, Con O razón. lo creen muerto a Hugo en la realidad, que es algo que Es no. que postas entre los nombres, que son los mismos, y que Sí. los VHS son reales, porque son los VHS reales de una familia real del Claro. conurbano que se grabó durante un montón de tiempo. Digo, es como la Bueno. sensación es que no terminas de entender si es un documental o no por momentos. muy bueno. ¿Y cómo Sí, cómo te dispara esa idea, viendo esos VHS de una familia que no se dedicaba a eso, hacerlos dedicar a eso en tu Mirá, tu mundo? y fue muy... con la película empieza porque Maribel Felpeto, que es la actriz protagonista, que es una actriz maravillosa, en ese momento ella estaba sin actuar, se dedica a las artes visuales, y ella ve mi segunda película, que es algo que yo hago bastante en Mauro, mi primera película, y en la segunda también mezclo archivo personal de los actores para contar un poco el pasado. Entonces ella viene y me dice, tengo una caja llena de VHS que mi viejo filmó, no sé, en ese momento desde el Hermoso. 85 hasta el 2000. Y yo lo veo y lo primero que veo a la madre de Maribel, que es una mujer, no sé, es como una mezcla de Jane Birkin y Kate Moss de barrio.
Le digo, ¿esa es tu mamá? Le digo, Es hermosa. es una mujer hermosa. Ella me dice, sí. hermosa. Sí. O sea, Ella me Otra. dijo, bueno, es sí. una mina que vos la mirás y decís como, pero esta, claro, esto es una actriz. Tipo, Ah. esta es como una modelo, una actriz, no sé. Como... Sí, sí, y Hugo filmándola fascinado, ¿no? Como ella como una belleza magnética y él filmándola todo el tiempo, ¿no? Como el primer noviazgo, van a Little Park, ¿no? Ajá. Es decir, También el shock de reconocer a la Buenos Aires de la Claro. infancia, ¿no? Como, y se nota un chabón enamorado del que filma, porque la filma Sí, muy sí. de cerca, le hace unos planos Sí, sí, como con le busca la belleza. No, completamente obsesionado. Y Hugo y Alejandra trabajaban filmando casamientos, eran profesionales de alguna manera, o sea, la cámara es una buena cámara, hay como una idea de puesta en escena. Te ahorraste unos buenos mangos ahí. No, y yo trabajo, cuando no hago mis películas, trabajo como editor. Entonces yo lo primero que le dije, para mí, que cuando no estoy haciendo mis películas, trabajo como editor, esto es un tesoro, digo. Yo con esto puedo armar desde un videoclip hasta un documental testimonial, no sé, una película de ficción. Pero lo que pasaba era que lo primero que le digo, yo quiero conocer a tus viejos. Y cuando yo me juntaba con ellos al tener la conciencia de que estaban hablando con un cineasta, terminábamos hablando de películas, ¿no? Y hablábamos un poco, siempre caíamos en lo que yo llamo los grandes clásicos de la clase trabajadora, que son El Padrino, Érase una vez en América, Buenos Muchachos, ¿no? Como, Claro. Sí. entonces yo me doy cuenta que hay algo ahí, ¿no? Como de secreta pulsión de la clase media, ¿no? Como de la movilidad y también me doy cuenta que muchas de estas películas tenían esta estructura como paralela entre un pasado idealizado, que es un poco el pasado de los hijos de inmigrantes En Italia. en Argentina, ¿no? Generalmente de familias italianas, y un presente en crisis. Entonces, bueno, así un poco nace la idea. Como yo en un momento, yo el mundo de la quiniela lo conozco bastante de cerca porque cuando mis hijos se separaron, mi vieja trabajó un tiempo computando apuestas para el Chino Sabela, que aparece en la película, es nombrado y es, Claro, es un personaje real. Es un personaje que es como el mentor del, del Sí, capo sí. de la película. El mentor es este chino. Que es muy raro, porque mi vieja era una mujer que había estudiado arquitectura, no sé, bueno, se separa, queda en una casa, en un chalet, en el conurbano, sola, con 2 hijos, y el tipo se acerca y le dice, cualquier cosa que necesites, contá conmigo. Y mi vieja empieza... Era vecino. Claro, mi vieja empieza a coordinar un grupo de data entries. Contá conmigo era literal. Sí, sí, contá conmigo para lo que necesites. Ay, literal. Que es una... No, para una mujer... Pero bueno, el banquero necesita de la complicidad de las mujeres del barrio. Por eso muchas son viudas, separadas. Qué importante que desde el 2014 que salió Mauro hasta ahora, ¿no? Toda tu historia, todo lo que fuiste haciendo como cineasta te llevó, para mí, por lo que estás diciendo, que no vi la película todavía, como que te llevó a resumir todo lo mejor de todo lo que hiciste en esta película. Sí, hay algo de eso, ¿no? Como de temas que se repiten. Yo creo que uno siempre arma y desarma la misma película, ¿no? Como que hay ciertos temas que sobrevuelan Bien. todas las películas y uno va, bueno, sí, envalentonándose y ganando confianza sobre Recursos, sobre las ¿no? herramientas. Quizás esto que decía como, ok, me salió bien esto de encontrar actores que no estaban actuando o que no son actores y como que encontraste una fórmula muy tuya también y encontraste tu sello. Sí, hay como una voz que uno va construyendo a lo largo del tiempo y la próxima película también son 2 de los actores con los que ya estuve trabajando en esta película, que tienen una historia muy particular y... Hermoso. Y es como el origen, como una película va llevando a la otra, ¿no? Es que es muy lindo decir, claro, porque esta es una película de Hernán Rosselli. Es como decir, esta es una de Tarantino, ¿entendés? Es así, ya sabemos, o sea, ya nos damos cuenta por tu sello lo que estamos viendo. Parece hermoso reconocerlo. Sí, es algo también que a mí me encanta el cine industrial y el cine comercial, pero es algo que la industria no podría hacer, ¿no? Es como que porque es una película donde todo el dispositivo está pensado para que los actores se sientan cómodos frente a cámara, actores y no actores. Entonces es una película que se filmó a lo largo de 3 años, en 3 etapas diferentes. Tuvo apoyo del Inca, ¿no? Donde yo fui, claro, tuvo apoyo del Inca. Pero Dios fue le tenga filmada gloria. un poco en los intersticios de la industria, ¿no? De cómo generalmente se trabaja con un equipo muy chico. Entonces, es como si fuera, bueno, como una especie de dicotomía entre la industria y el artesanato, ¿no? Que dialogan entre sí igual. Generalmente mucha gente formada en el cine independiente y en una forma de trabajo artesanal termina siendo la gente que forma filas en la industria, ¿no? Es el caso de Bruno Estañaro, yo empecé trabajando con él. Y hay algo de eso que es, bueno, son como los 2 grandes caminos del cine, ¿no? Hay algo de que charlamos un poco fuera del aire, pero me gustaría profundizarlo un poco más de las miradas sobre el conurbano, que en general estamos acostumbrados a ver o algo completamente romantizado o algo tipo, esto es la jungla. O sea, salís y te pegan un tiro.
Digo, son las dos opciones en general de cobertura del conurbano. Y yo creo que vos elegís un camino como completamente distinto para retratar ese barrio. Algo parecido a lo que había hecho María Zanetti con Alemania también, que es como, no importa bien dónde es, o sea, sí, importa porque está represente Loma de Zamora, digo, pero no hay como una cosa ni de plantearlo más lindo de lo que es, ni más feo de lo que es, ni más peligroso de lo que es. Es como, la mirada es muy local, muy de un local, muy de alguien que... Sí. Sí, hay como... que sabe de lo que está hablando, creo. Sí, y hay como una especie de equilibrio que uno va encontrando también sobre sus propios prejuicios, ¿no? Como cuando uno empieza, bueno, es como que los dos caminos serían como una especie de humanismo un poco indulgente y ramplón, ¿no? Y el otro sería, bueno, sí, como una especie de... Un barrio de gente trabajadora. Claro, claro. O el otro sería como, bueno, sí, como una especie de explotación. El conurbano es un baño de sangre. No sé Claro, cómo. y haces un western. ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de Loma de Zamora, Bien, bien. de donde son la mayoría de los actores y la gente que trabaja en la película. Y bueno, y esto que pasa, bueno, un poco por experiencia personal. Yo vi cómo fue que mi vieja, alguien que había estudiado arquitectura, no sé, que viene de una familia de clase media, incluso de capital, se muda cuando se casa con mi viejo en el conurbano y empieza a trabajar ahí. Es como muy contingente la relación, ¿no? Como algo muy azaroso, como los caminos con los que la gente se abre, funda su familia, encuentra la forma de ganarse la vida, ¿no? Como que no hay una moral, ¿no? Como que el Estado necesita que haya una línea clara entre lo legal y lo ilegal, pero la realidad es que esa línea es completamente abstracta, no funciona así. Incluso la policía tiene su servicio de inteligencia, el Estado tiene su servicio de inteligencia, la policía tiene un montón de herramientas que funcionan al margen de la ley, ¿no? Y de hecho, la misma policía funciona al margen de la ley. O sea, todo el mundo sabe dónde están los locales de quiniela clandestina. Bueno, una frase muy común es que si se lo sabe dice... el kiosquero, no lo va a saber la policía. Claro, una frase muy común es que no hay... La organización mafiosa que hay generalmente en la Argentina es generalmente las organizaciones de quiniela, pero no hay grandes organizaciones mafiosas porque se dice que ese lugar lo ocupa la policía, ¿no? Generalmente la policía bonaerense, que es la más problemática. ¿Es muy difícil hacer una película acá? Es difícil, o sea, la verdad que en los últimos 20 años el cine argentino contó con un fondo, a partir de la ley de cine, con un plan de fomento bastante generoso, en el sentido de que no se daban muchos recursos, pero eran como bastante democráticos, ¿no? Como que se le daba poco a mucha gente para que filme. Y la verdad que eso, yo creo que esa es la clave un poco de la diversidad y la riqueza del cine argentino. Eso y la educación pública, ¿no? Como que haya muchos cineclubes, revistas de cine, escuelas de cine, ¿no? Como más allá del apoyo del Estado, al haber una educación pública y una clase media muy fuerte, eso hace que el cine argentino sea muy particular en relación a lo que sucede en Chile, en Brasil, ¿no? Como en Chile, en Brasil... Generalmente solo filman los hijos ¿no? Como de las grandes familias patricias. Las grandes familias. Sobre todo en Latinoamérica eso es un fenómeno muy común. Y en Europa sí hay un cine más de clase media, pero bueno, pues son países ricos de alguna manera, ¿no? Mundo. Entonces eso es muy particular. Sí pasó en los últimos años que con la inflación fue muy difícil... uno empieza a hacer una película y tiene un número, ¿no? Y de repente hace una inversión para hacer esa película y después cuando tiene que cobrar o recuperar, sí, como que eso cambió. Eso funciona un poco como les pasa a las pymes y como les pasa a las grandes empresas, ¿no? Ese es el desafío más grande de la Argentina en los últimos años. Bueno, sí, cuando hay un poquito de inflación, si el país está creciendo, no pasa nada, pero una inflación como la de los últimos años realmente es muy problemática. Claro, uno sabe cuándo le va bien a una película de la industria porque en general los números están a la vista y sabes que si Avengers costó 150 millones de dólares y recaudó 500 millones de dólares, le fue bien. Sí. Digo, ¿cuándo le va bien a una película argentina independiente? Bueno, son como los dos grandes mercados, como está el mercado del cine más comercial y de la industria, después está el mercado del cine artesanal, que es como, bueno, el recorrido en festivales, ¿no? En este caso, yo tuve la suerte con esta película de que arrancó en el Festival de Cannes, para una película hecha en la quincena de los realizadores en el Festival de Cannes, lo que garantiza... En el año pasado, no en esta última. Sí, el año pasado viajamos con Graf, tuvimos el apoyo de coproductores, que en ese momento se suman como coproductores, pudimos viajar con gran parte del elenco, fue una fiesta para nosotros.
Y eso garantiza que la película se replique en un montón de festivales, con lo que la película se vio alrededor del mundo. Y después el desafío más grande es el de llevar a la gente a las salas comerciales, que en este caso nosotros, al menos en Buenos Aires, optamos por que sea solo en el Malva, que tiene esta posibilidad, que es algo que inauguró Mariano Ginás con Balnearios, ¿no? Es una sala que se inauguró ahí y que la programa Fernando Martín Peña, que es como una especie de faro para nosotros. Yo lo tuve profesor de historia del cine muchos años y es alguien que cumple el trabajo de la Cinemateca, ¿no? En Argentina, que es una de las grandes deudas que tiene el Estado con el cine argentino. Y la verdad que... Para que se entienda eso, porque es una interna muy de la gente del mundo del cine, no hay un lugar en el que se conserven las películas y el patrimonio cultural argentino. Claro, el cine, como que hay un fomento al cine argentino, hubo un fomento en los últimos 20 años, pero esas películas no hay una preservación y una revisión, sobre todo de las épocas del cine clásico argentino, que es muy cada vez rico. va quedando menos y depende mucho de los conservacionistas privados, o sea, de la gente que decide invertir su propio dinero para tener las películas en condiciones, a buenas condiciones de temperatura y humedad, como para que no se echen a perder, para que no se arruinen. Y ahí Fernando Martín Peña es como un referente en ese sentido por eso, porque es un tipo que es coleccionista, conservacionista, sabe mucho y le gusta compartirlo, que también podría no compartirlo. Sí, yo lo conozco desde chico y él siempre dijo, la vocación de mi vida es pasar películas, ¿no? Nosotros le decíamos, Fernando, ¿podemos organizar un ciclo los viernes? Sí, yo ya sé que mi vida es pasar películas, ¿no? Y lo hace con un entusiasmo y una erudición como muy grande, ¿no? Qué lindo. ¿Y tu vida, cómo te enamoraste del cine vos? Yo creo que desde muy chico, no sé, vengo de mi abuelo era muy cinéfilo, así un nivel obsesivo, de hecho de él heredé una biblioteca muy grande de libros y una de esas secciones era dedicada al cine. Bien. Entonces esa biblioteca a mí en algún punto, en los momentos de vaivenes de la clase media, digamos que mi familia no estuvo exenta, esa biblioteca a mí me salvó la vida, ¿no? Como que siempre ahí hubo una especie de vocación. ¿Era eso o la quiniela clandestina? Sí, era eso o la quiniela, claro. La verdad. Podría haber sido. Quizás me hubiese ido mejor con ¿Y alguna peli así que haya dicho, no, claro, esto es lo mío? Bueno, justo que hablamos de Scorsese, yo me acuerdo que él me decía, ¿no? Taxi Driver, la tenés que ver, es una película que empieza con el tempo de la vida, ¿no? De un taxista o la rutina y va escalando, ¿no? Y entonces es una película que me marcó, ¿no? Como ver como esa especie de exaltación de la ciudad y del la transformación de él. Sí, Are you talking to me? La transformación del personaje, claro. ¿no? Como uno ve ahí los elementos. Por primera vez ve a alguien al mando del lenguaje del cine, ¿no? Y empieza a entender como la noción de autoría. ¿Pudiste explicarle a los austríacos qué es la clínica clandestina? ¿Entendieron? Sí, muy mi inglés un poco... ¡Qué complicado! Sí, lo entendieron, ¿no? Lo entendieron sobre todo porque, bueno, están cerca de Italia, digamos, en algún punto. Y lo otro que me quedé con ganas de preguntarte, porque hablábamos de esto del circuito de festivales y cómo definir si a él le fue bien a la película. Bueno, si tuvo alguna mención en algún lado, si la gente la vio, si aguantó un tiempo en salas como para que alguien la haya podido ver, el boca en boca y todo eso. ¿Qué pasa con las películas? O sea, esta cosa de... Un poco nos acostumbramos con las plataformas a que no importa tanto el estreno de cine porque después la podés ver igual, la película. ¿Qué pasa con todas estas películas que no están en una plataforma y o sea, quiero ver Mauro, por ejemplo, ¿cómo hago? Claro, bueno, estamos tratando de ver que se puedan programar ahora, o sea, así como están las plataformas de Netflix, están también Movie, por ejemplo, que funciona como una plataforma más para el cine independiente, ¿no? Hay alternativas para el cine independiente, pero Mauro estuvo durante mucho tiempo en Cinear. Ahora Cinear, con la nueva gestión del Inca, está un poco ahí entre sí que no, muy probablemente. Muchas películas se bajaron del catálogo, pero por ejemplo Mauro estuvo durante mucho tiempo ahí en Cinear, que es una alternativa para eso. Pero bueno, la idea es que después del recorrido por las salas, la nueva película está en plataforma y probablemente acompañada con las otras que completan la filmografía. O sea, ¿es posible que pase esto? Es posible que pase. ¿Estás en tratativas? Sí. Bien, me alegro. Bueno, en ese caso lo comunicaremos cuando llegue el caso. Hernán Rosselli, director de Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado. Lo último que te pregunto es por qué se llama así la película.
Bueno, el matrimonio es un poco el pacto fundacional de eso es como una vieja tradición que dice que la novia tiene que llevar algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Y también fuera el algo azul. Claro, faltaba el algo azul, que en la película parece que es el anillo ese que llevan El de ojito, contra No spoileen, chicos. contra el mal de ojo. No sé. Pero también porque da cuenta de que es una película hecha con retazos, ¿no? Como una película hecha con diferentes materiales, me Qué contaba lindo. eso. Bueno, claro, los VHS son algo prestado. en Algo algún prestado. punto. Muy bueno. Hernán, muchas gracias por venir. Muchas gracias La a película ustedes. se en el Malva por ahora los sábados. Los sábados a las 20 horas y en julio Gran va horario. a estar los sábados a las 22 horas. Ahí está, durante todo julio entonces, sábados 22. Sí. Perfecto, gracias Hernán. Muchas gracias a ustedes.